Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha mirado hacia el cielo buscando respuestas. ¿Quién nos enseñó a construir, a escribir, a mirar las estrellas? ¿Fueron los dioses o fueron visitantes de otros mundos? En la respuesta de los dioses, Erich von Däniken retoma el camino que inició con recuerdos del futuro y nos lleva aún más lejos. Hacia las huellas imposibles, los templos que no deberían existir, y las verdades que la historia oficial se niega a aceptar. Quédate, porque este viaje puede cambiar para siempre tu forma de entender el pasado y nuestro origen. Erich von Däniken no es arqueólogo ni historiador, es un explorador de lo imposible. En los años 60 y 70 desafió a la ciencia tradicional con una idea revolucionaria. Que muchos de los logros atribuidos a los dioses del pasado fueron, en realidad, obra de visitantes extraterrestres. En la respuesta de los dioses, publicada en 1972, Däniken profundiza en sus teorías y responde a los escépticos que lo habían tildado de loco. Su pregunta es simple, pero perturbadora. ¿Y si los dioses de la antigüedad fueron, literalmente, seres venidos del cielo? Introducción, una pregunta que viene del cielo. La historia comienza con una pregunta que, aunque suena antigua, sigue resonando con fuerza en la mente humana. ¿De dónde venimos realmente? Erich von Däniken abre su obra no con afirmaciones, sino con una duda. Una duda que, como una chispa, busca encender la curiosidad del lector y hacerlo mirar al cielo con otros ojos. Desde las primeras páginas, se percibe que el autor no intenta crear una nueva religión ni convencer a nadie de creer en extraterrestres. Lo que busca, en sus propias palabras, es sembrar la inquietud del pensamiento libre, porque, como afirma, solo la duda puede romper las cadenas de la costumbre. Däniken inicia recordando que el ser humano ha recorrido un largo camino desde las cavernas hasta la era espacial, pero que, en ese trayecto, hemos aceptado demasiadas cosas como verdades absolutas. Nos hemos acostumbrado a las explicaciones cómodas, a los libros sagrados, a los manuales científicos, sin atrevernos a mirar lo evidente con ojos nuevos. El hombre cree saber de dónde viene, escribe, pero ignora cuántas veces su historia ha sido escrita y borrada. En este inicio, su tono es inquisitivo, casi filosófico. Se dirige al lector como si conversara con un amigo frente a un fuego o bajo un cielo estrellado, invitándolo a observar sin prejuicios. Y es ahí donde lanza su idea más provocadora, que los llamados dioses de la antigüedad podrían no haber sido seres espirituales, sino visitantes de otros mundos, civilizaciones avanzadas que, hace miles de años, descendieron a la Tierra y dejaron su huella en la cultura humana. Y si los dioses eran astronautas, se pregunta con ironía contenida, sabiendo que esa frase, por sí sola, ya sacude los cimientos de la historia tradicional. El autor relata cómo, desde joven, siempre le fascinó el contraste entre lo que veía en los templos antiguos y lo que le enseñaban los libros. Las figuras aladas, los objetos que parecen máquinas, los relatos de luces que descienden del cielo y seres que prometen regresar. Todo eso le hizo pensar que quizás los mitos no eran simples fantasías. Tal vez nuestros antepasados no inventaron nada, dice, tal vez solo contaron lo que vieron, sin entenderlo del todo. Esta reflexión lo lleva a cuestionar la llamada historia oficial, aquella que da por sentado que toda civilización surgió por evolución cultural interna. Däniken insiste en que las pruebas están allí, visibles, y que simplemente hemos decidido ignorarlas. Monumentos, tablillas, mapas y tradiciones que parecen hablar de un conocimiento adelantado a su tiempo. Nos burlamos de los antiguos, advierte, pero ellos levantaron piedras que nosotros apenas podemos mover con grúas modernas. Con ese tono entre asombro y desafío, plantea que el verdadero misterio no está en los cielos, sino en nuestra propia soberbia. Nos hemos vuelto demasiado racionales, dice, y al hacerlo hemos olvidado la capacidad de maravillarnos. El que no duda, no descubre, repite como una especie de mantra que guía toda la introducción. A lo largo de estas primeras páginas, Däniken invita a dejar de mirar los mitos como cuentos ingenuos. Según él, los textos antiguos, desde los escritos sumerios hasta las leyendas americanas, podrían ser los testimonios deformados de un contacto real. Los hombres de aquellos tiempos, sin lenguaje técnico ni comprensión científica, habrían descrito lo que vieron con las palabras que tenían, dioses, ángeles, carros de fuego. Pero detrás de esas imágenes poéticas podría esconderse una verdad mucho más tangible y universal. Las religiones son los ecos de un recuerdo remoto, escribe el autor, haciendo que el lector se detenga a pensar si acaso el impulso espiritual de la humanidad proviene de una experiencia física con seres del cosmos. Esta idea, tan audaz como seductora, marca el punto de partida del libro y define el tono que seguirá, una mezcla de investigación, intuición y asombro. En medio de su exposición, Däniken deja ver también un matiz humano y humilde. Reconoce que sus hipótesis pueden parecer extravagantes,
pero se defiende con serenidad. No me interesa tener razón, dice, me interesa que la gente empiece a preguntar. Esa frase resume el espíritu con el que abre la respuesta de los dioses. No pretende dar respuestas definitivas, sino despertar el deseo de buscarlas. Aquí, la figura del autor no es la de un predicador, sino la de un explorador. Un hombre que, mirando los vestigios del pasado, siente que algo no encaja y decide seguir ese hilo invisible que conecta lo divino con lo extraterrestre, lo mítico con lo científico. Su voz es la de alguien que ha leído demasiado, pero que aún conserva la inocencia del niño que mira al cielo y se pregunta quiénes somos realmente. Y en ese sentido, esta introducción funciona como un llamado. Un llamado a la curiosidad, a la duda y al asombro. A creer que quizá la historia de la humanidad no comenzó en el barro, sino entre las estrellas. Sección 1. Las huellas que los dioses dejaron. Erich von Däniken inicia esta sección con una invitación al asombro. Nos lleva de la mano a recorrer el planeta como si fuera un museo al aire libre, lleno de enigmas tallados en piedra, huellas tan vastas que solo pueden apreciarse desde el cielo. Con voz casi de explorador, el autor plantea una idea que parece tan provocadora como fascinante, que las civilizaciones antiguas no estaban solas. Y que sus construcciones más monumentales podrían ser rastros de una tecnología y un conocimiento que no pertenecían enteramente a la Tierra. Si uno mira con ojos nuevos, el planeta se convierte en un libro abierto, escribe Däniken, y con esa frase nos abre la puerta a un recorrido que comienza en el desierto peruano. Allí, en medio de un terreno árido y misterioso, se extienden las líneas de Nazca, figuras gigantescas que solo pueden ser comprendidas desde el aire. El autor describe las formas con una precisión casi poética. Aves de alas extendidas, espirales perfectas, rectas que se cruzan sin desviarse ni un milímetro. Y entonces lanza la pregunta que marcará el tono de todo el capítulo: ¿para quién fueron trazadas estas líneas, si los constructores jamás pudieron verlas desde el suelo? Con ese interrogante, Däniken sugiere que las líneas podrían haber sido algo más que simples obras rituales. Propone que tal vez fueron pistas de aterrizaje o señales de navegación, hechas para seres que venían del cielo. Los antiguos no podían volar, pero alguien observó esas señales desde lo alto, comenta con su habitual mezcla de ironía y admiración. Y aunque sabe que esta hipótesis puede parecer atrevida, no la impone, la ofrece como una posibilidad que la razón moderna debería, al menos, considerar. De Perú nos lleva al Líbano, a la ciudad de Baalbek, donde descansan las piedras más grandes jamás talladas por el hombre. Däniken describe el lugar con asombro reverente, bloques de más de 1000 toneladas encajados con exactitud milimétrica, formando una plataforma que sostiene las ruinas del templo de Júpiter. Cada piedra, dice, es un desafío a la lógica de la arqueología. Se pregunta cómo fue posible mover semejantes colosos sin grúas, sin maquinaria, sin acero. Ni con nuestras técnicas actuales podríamos levantar estos bloques sin dividirlos antes, afirma, insinuando que la explicación convencional no basta. En su visión, Baalbek podría haber sido una base de lanzamiento o plataforma de los dioses, un punto de contacto donde la tierra se encontraba con el cielo. Desde allí, el autor nos conduce a otro enigma monumental, las pirámides de Egipto. Describe su alineación perfecta con las estrellas, sus proporciones matemáticas, y el misterio que encierra su construcción. La Gran Pirámide no es solo una tumba, afirma, es un mensaje grabado en piedra. Según Däniken, los antiguos egipcios poseían un conocimiento astronómico imposible de explicar sin ayuda externa. Las medidas exactas, la orientación hacia Orión, y la precisión de los cortes en los bloques hacen pensar, dice, que alguien les enseñó o guió en el proceso. No puede ser casual que las pirámides de Mesoamérica repitan la misma forma y la misma simbología, apunta, extendiendo la sospecha de una conexión global. Y así, el viaje continúa hacia el otro lado del Atlántico, donde las pirámides de los mayas y los aztecas se alzan en medio de la selva. Däniken las observa como si fueran hermanas gemelas de las egipcias, separadas por océanos pero unidas por un mismo patrón. ¿Cómo es posible, pregunta, que culturas sin contacto entre sí erigieran monumentos tan semejantes, orientados también hacia las estrellas? Para él, la respuesta podría estar en un mismo origen, una influencia extraterrestre que actuó sobre distintos pueblos a lo largo del tiempo. Aquí su narración adquiere un tono más reflexivo. No busca tanto convencer, sino despertar el sentido de proporción y duda del oyente. En un pasaje revelador, escribe, nos hemos acostumbrado a llamar milagro a lo que no entendemos, pero el milagro solo es la ciencia que aún no hemos descubierto. Esta idea resume su visión del pasado. Lo que los antiguos llamaron dioses, podrían haber sido viajeros espaciales cuya tecnología resultaba indistinguible de la magia. A medida que describe cada sitio, Däniken destaca un elemento común, la relación entre la tierra y el firmamento. Los templos, las pirámides y los alineamientos de piedra no son al azar,
todos parecen mirar hacia las estrellas, como si esperaran el regreso de quienes un día descendieron. Los dioses prometieron volver, recuerda el autor, evocando las leyendas mesoamericanas de Quetzalcóatl y las narraciones egipcias de Osiris, ambas historias de seres celestiales que enseñaron y partieron. Su tono se vuelve casi poético al imaginar aquellas noches antiguas, cuando los hombres encendían hogueras y miraban hacia el cielo esperando ver de nuevo la luz de sus maestros. Pero tras la belleza de su descripción, hay también una crítica implícita, la de una humanidad que ha olvidado su propio pasado cósmico. Nos creemos el centro del universo, advierte, pero tal vez solo somos los alumnos que aún no comprenden la lección. A lo largo de esta sección, Däniken mezcla observación científica con intuición filosófica. Analiza medidas, proporciones y orientaciones astronómicas, pero siempre regresa al mismo punto esencial, que las huellas de los dioses están ahí, bajo nuestros pies, esperando ser interpretadas sin el prejuicio de la historia tradicional. Las piedras no mienten, dice, solo esperan a que alguien las escuche. Y con esa frase, cierra el recorrido, dejando al lector o al oyente con una sensación de asombro y desafío. Las líneas, los templos y las pirámides no son meras reliquias del pasado, son mensajes tallados para quienes se atrevan a mirar más allá. Sección 2. El lenguaje de los mitos. Erich von Däniken continúa su exploración del pasado humano, pero esta vez se adentra en el terreno más etéreo y simbólico de las leyendas. Ya no se trata solo de piedras y construcciones imposibles, sino de palabras y relatos que, a lo largo de los siglos, han viajado en la voz de los pueblos. Según el autor, esos mitos que hoy llamamos fantasías, podrían ser en realidad memorias transformadas de encuentros reales con seres venidos del cielo. Desde el inicio, Däniken lanza una idea provocadora: quizá los mitos no sean imaginación, sino historia contada en el idioma de la poesía. Y con esa frase, nos invita a mirar de otro modo las antiguas crónicas de los pueblos. En ellas, dice, hay un patrón que se repite sin importar la cultura ni la época: los dioses que descienden de los cielos, los maestros que enseñan conocimientos imposibles, los carros que vuelan, los rayos que destruyen, los fuegos que iluminan la noche. Comienza con los textos sumerios, esos escritos que datan de los primeros albores de la civilización. Allí se narra cómo los Anunnaki, los grandes dioses del cielo y la tierra, llegaron desde las estrellas y modelaron al ser humano. Däniken observa que el relato no suena a una creación mágica, sino a una descripción de una intervención técnica. Los dioses mezclaron su esencia con la del hombre de la tierra, dice una de las tablillas, y él sugiere que podría tratarse de una metáfora para explicar una manipulación genética o una hibridación. Desde su punto de vista, los antiguos describieron con palabras simples lo que no entendían: tecnología avanzada disfrazada de milagro. El autor se desplaza luego hacia el oriente, hacia la India, donde los libros sagrados del Mahabharata y el Ramayana contienen batallas en los cielos que hoy resultan inquietantemente familiares. Allí, los vimanas, vehículos aéreos de los dioses, surcan el firmamento y lanzan armas que brillan como 1000 soles. Däniken comenta que cuando un campesino del año 500 a.C. veía una explosión de luz y fuego en el cielo, no tenía otra palabra más que Dios para explicarlo. Por eso, concluye, la mitología podría ser la ciencia de los antiguos narrada con los recursos del asombro. En su viaje argumentativo, también visita los textos chinos, donde aparecen los dragones voladores y los carros de fuego que descienden sobre las montañas para entregar sabiduría o advertencias a los emperadores. En cada historia, la constante es la misma: seres luminosos que bajan del cielo y que cambian el curso de las civilizaciones. Para Däniken, estas coincidencias no pueden ser casualidad. ¿Por qué todos los pueblos recuerdan a sus dioses como viajeros celestiales?, se pregunta, dejando en el aire la posibilidad de que la humanidad haya recibido visitas repetidas a lo largo de los milenios. Mientras desarrolla su hipótesis, el autor reflexiona sobre el modo en que esas memorias se transformaron en religión. Los hombres antiguos, incapaces de comprender la ciencia, convirtieron la tecnología en milagro y la ingeniería en fe. Así nacieron las religiones, los cultos solares, los templos dedicados a los mensajeros del cielo. Däniken explica que el hombre antiguo no podía aceptar que los dioses también sangraban o comían, por eso los transformó en seres eternos. Es decir, el proceso de divinización fue una forma de proteger el misterio, de mantener vivo el recuerdo sin comprenderlo. Aquí introduce una idea clave: que los términos dioses, ángeles o mensajeros celestiales podrían referirse a una misma entidad observada desde distintas culturas, cada una interpretándola según su cosmovisión. En la Biblia, por ejemplo, los ángeles del Señor descienden envueltos en fuego o luz, lo que para Däniken no sería más que la descripción arcaica del aterrizaje de una nave. En los textos mayas, los señores de las estrellas enseñan astronomía y cálculo. En los relatos africanos, los visitantes del cielo bajan a las sabanas y fundan reinos. Todo apunta,
según él, a un recuerdo común, una memoria universal que el tiempo cubrió con símbolos. Una de las reflexiones más sugerentes del autor es cuando se pregunta si el ser humano no es, en cierto modo, el mito que los dioses dejaron inconcluso. Si acaso esos visitantes sembraron en nosotros una chispa de su conocimiento, y el mito no es más que la manera en que nuestra memoria genética lo conserva. En este punto, su tono se vuelve más contemplativo, casi poético. El mito es el eco de una voz antigua, la de los dioses que nos hablaron cuando aún no sabíamos escuchar. Resulta inevitable, al escuchar o leer estas ideas, recordar cómo muchas culturas independientes desarrollaron símbolos similares: la serpiente alada, el disco solar, la escalera hacia el cielo, el diluvio universal. Däniken no los considera coincidencias, sino fragmentos de una historia más grande que la humanidad ha olvidado. A lo largo de la sección, el autor no impone su teoría, sino que la presenta con un tono de curiosidad, casi detectivesco. Invita al lector a mirar el mundo antiguo con otros ojos. No afirmo que los dioses fueron astronautas, dice, pero los relatos antiguos hablan de ellos como si lo hubieran sido. Y esa frase resume su enfoque: no busca reemplazar la fe con ciencia ni la ciencia con fe, sino abrir una tercera vía, la de la pregunta. Al final, el mensaje que deja esta parte del libro es que los mitos son lenguajes cifrados, y que para entenderlos debemos aprender a escuchar lo que dicen más allá de la metáfora. Si el ser humano fue visitado, esos relatos serían las huellas escritas de aquel encuentro. Si no lo fue, siguen siendo testimonio de algo igual de fascinante: la necesidad humana de explicar lo inexplicable mirando hacia las estrellas. En resumen, esta sección es un viaje por los relatos más antiguos del planeta, donde Erich von Däniken propone que los dioses de los mitos podrían haber sido exploradores del cosmos, y que nosotros, sus descendientes espirituales o biológicos, seguimos buscando su rastro en la memoria de nuestras propias leyendas. Sección 3. Conocimiento imposible. Erich von Däniken se adentra en uno de los misterios que más lo obsesionan: la sabiduría desmesurada de las civilizaciones antiguas. Con un tono entre asombrado y desafiante, el autor plantea una pregunta que se repite como un eco a lo largo del capítulo: ¿cómo pudieron saber tanto, si apenas tenían los medios más básicos? Desde el inicio, Däniken invita al lector a mirar atrás con humildad. Nos creemos los primeros en descubrir el universo, dice, pero nuestros antepasados ya lo habían cartografiado mucho antes de que inventáramos el telescopio. Esta afirmación marca el tono del capítulo. No se trata de negar el ingenio humano, sino de preguntarse si detrás de ese conocimiento hubo una mano que lo guiara, una enseñanza llegada desde las estrellas. Empieza describiendo con detalle los logros astronómicos de los mayas, un pueblo que, sin metales ni lentes, calculó con exactitud los ciclos del Sol, de la Luna y de los planetas. Su calendario, explica Däniken, no solo medía los días con una precisión superior al calendario gregoriano, sino que además abarcaba miles de años hacia el pasado y el futuro. Ellos sabían cuándo empezaba y terminaba cada era, como si poseyeran un conocimiento heredado de observadores celestes, reflexiona. La narración fluye entre la admiración y la sospecha. ¿Cómo pudieron trazar los movimientos de Venus o de Marte sin instrumentos ópticos? ¿Quién les enseñó a calcular el retorno exacto de los eclipses? El autor lleva luego al lector hacia otro enigma: los mapas imposibles, especialmente el célebre mapa de Piri Reis, elaborado en el siglo XVI pero basado, según él, en fuentes mucho más antiguas. Lo más desconcertante, dice, es que muestra la Antártida sin hielo, algo que, según la ciencia moderna, habría sido imposible conocer antes de que existiera la cartografía satelital. Däniken comenta con ironía: si la ciencia actual necesita satélites y radares para penetrar el hielo, ¿cómo lo hizo un cartógrafo medieval, y quién le entregó sus modelos originales? De este modo, sugiere que detrás de aquellos mapas podría haber existido una civilización avanzada, quizás anterior al último deshielo. O incluso un grupo de visitantes extraterrestres que recorrieron el planeta y dejaron su saber grabado en documentos antiguos. Más adelante, el relato se traslada a Egipto, donde Däniken examina con atención los conocimientos técnicos y médicos de los faraones. Habla de los jeroglíficos que describen operaciones quirúrgicas y del uso de instrumentos de cobre que, según las pruebas arqueológicas, eran sorprendentemente precisos. Menciona también las representaciones que parecen mostrar aparatos eléctricos o mecanismos de iluminación dentro de las tumbas, como la famosa lámpara de Dendera, y se pregunta: ¿por qué iluminar un templo subterráneo con fuego si el humo habría destruido las pinturas? ¿Podría ser que usaran una tecnología que hemos olvidado? El autor no se limita a enumerar ejemplos, teje una historia de asombro. A cada paso, contrasta el saber antiguo con el conocimiento moderno, subrayando las coincidencias y los vacíos. No afirmo que los egipcios tuvieran electricidad, aclara con su habitual tono provocador, pero sí que las evidencias apuntan a una comprensión energética mucho más desarrollada de lo que creemos.
Su estilo narrativo combina humor, desafío y fascinación, como quien está más interesado en despertar preguntas que en imponer respuestas. A medida que avanza la narración, Däniken reúne ejemplos de sabidurías que no deberían existir en su tiempo, cálculos trigonométricos en tablillas sumerias, técnicas de perforación en la piedra que aún hoy asombran a los ingenieros, y conocimientos anatómicos que anticipan la medicina moderna. En un momento del capítulo, exclama, ¿cómo supieron los antiguos que la Tierra era una esfera? ¿Cómo calcularon su circunferencia sin rodearla? ¿Quién les enseñó a orientarse por las estrellas como si ya conocieran el mapa del cosmos? Estas preguntas no son simples retóricas, son el hilo conductor que une las distintas culturas bajo una misma sospecha, la de una herencia perdida o transmitida desde afuera. Entre los pasajes más intrigantes se encuentra el análisis de los templos de Baalbek, en el actual Líbano. Allí, bloques de piedra de más de 1000 toneladas encajan con una precisión milimétrica, como si hubieran sido cortados con láser. Ni los ingenieros modernos se atreverían a moverlos con facilidad, comenta el autor con cierto sarcasmo. Y añade, pero se nos dice que campesinos con cuerdas y troncos los colocaron en su sitio. Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo han repetido desde entonces? La frase encierra la esencia de su pensamiento. El pasado está lleno de logros que superan la lógica del tiempo en que ocurrieron. A partir de aquí, el tono del capítulo se vuelve más reflexivo. Däniken propone que el conocimiento humano puede haber tenido un origen no terrenal, transmitido por visitantes que llegaron no para dominar, sino para enseñar. Dice, si unos seres venidos del cielo entregaron al hombre las primeras semillas del saber, entonces somos, en cierto modo, sus herederos y su experimento. La idea resulta provocadora y filosófica a la vez, sugiere que el ser humano no descubrió el conocimiento, sino que lo recordó, como si despertara una memoria dormida. En este punto, el autor invita al lector a contemplar un pensamiento más profundo. Tal vez la verdadera evolución no sea solo biológica, sino cultural y espiritual. Y que el salto entre la ignorancia y la sabiduría pudo haber sido estimulado por algo o alguien que ya había recorrido ese camino antes. La sección culmina con una nota de asombro. Los templos, los mapas y las fórmulas antiguas, dice Däniken, son mensajes grabados en piedra por instructores del pasado. Y si los comprendemos, tal vez podamos reencontrarnos con aquellos que nos enseñaron a mirar el cielo. El cierre deja una sensación de misterio abierto, como si cada monumento, cada línea grabada en la tierra, fuera parte de un antiguo manual cósmico que la humanidad apenas empieza a descifrar. En conjunto, esta tercera parte del libro combina evidencia arqueológica, observación crítica y una narrativa que bordea la frontera entre historia y mito. Däniken no pide creer, sino dudar con inteligencia, mirar los logros antiguos con respeto y con una pregunta constante, ¿de dónde vino todo ese conocimiento imposible? Sección 4, El regreso prometido. Erich von Däniken adopta un tono entre la esperanza y la inquietud cósmica, explorando una de las ideas más persistentes de la humanidad, la promesa de que los dioses, aquellos que alguna vez bajaron de las estrellas, regresarán algún día. Con un estilo que mezcla la narración casi mística con la investigación antropológica, Däniken nos conduce por un recorrido a través de mitos, profecías y creencias que, según él, podrían tener un mismo origen. La memoria ancestral de un contacto real con seres de otros mundos. El autor comienza planteando una pregunta que sirve de eje para todo el capítulo. ¿Por qué tantas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, esperaban el regreso de sus dioses? Desde los sumerios hasta los pueblos andinos, desde los mayas hasta los hebreos, la idea se repite con una precisión sorprendente. Los dioses se fueron, pero prometieron volver. Para Däniken, no se trata de una coincidencia poética, sino de un eco histórico, una señal de algo que verdaderamente ocurrió. El relato se detiene primero en las antiguas culturas de Mesopotamia. Allí, los Anunnaki, los que bajaron del cielo, dejaron grabada su despedida en tablillas de arcilla, promesas de un regreso cuando las estrellas vuelvan a alinearse como al principio. Däniken sugiere que no se trata de una metáfora astronómica, sino de un mensaje literal, como si estos visitantes hubiesen anunciado un ciclo cósmico que algún día se repetiría. Luego, el autor nos lleva al continente americano. En la cosmovisión azteca, el dios Kukulcán, conocido también como Quetzalcóatl, partió hacia el este prometiendo volver en el año de la caña. Cuando siglos después los conquistadores españoles llegaron desde el mar, los pueblos nativos creyeron que el dios había regresado. Däniken utiliza este episodio para ilustrar cómo un recuerdo tecnológico o histórico puede transformarse, con el paso del tiempo, en un mito religioso. El retorno de los dioses, dice, fue esperado no como un símbolo, sino como una realidad física. La memoria de su partida fue demasiado clara como para ser un invento. De manera similar, analiza la tradición incaica del dios Viracocha, quien, tras enseñar a los hombres el arte de construir y cultivar,
se marchó hacia el mar envuelto en luz, dejando la promesa de volver en tiempos de necesidad. Este detalle, el resplandor, el ascenso y la dirección celeste, es recurrente en diversas mitologías. Däniken lo interpreta como una descripción primitiva de una nave luminosa, una máquina de los dioses que abandonó la Tierra después de cumplir su misión. En su estilo inquisitivo, el autor se pregunta, ¿qué pasaría si esas promesas de regreso no fueran alegorías espirituales, sino compromisos reales de seres que algún día volverán desde las estrellas? La humanidad, afirma, podría estar viviendo en la espera inconsciente de ese reencuentro. El anhelo de mirar al cielo, escribe, no es solo religioso, es genético. Llevamos grabada en nosotros la nostalgia de los dioses. En este punto, la narración adquiere un tono más contemporáneo. Däniken conecta el pasado con el presente, observando cómo el auge de la exploración espacial y el interés mundial por los objetos voladores no identificados parecen reavivar esa expectativa milenaria. Nuestros telescopios buscan lo que nuestras leyendas ya nos contaron, comenta, con cierta ironía. Para él, la humanidad moderna, con sus ondas y radiotelescopios, está repitiendo el mismo gesto ancestral, levantar la mirada hacia los cielos esperando una respuesta. A través de ejemplos, el autor sugiere que incluso las religiones monoteístas mantienen esa herencia. El cristianismo, con su promesa del regreso de Cristo entre las nubes, o el Islam, que espera la venida del Mahdi, conservan, según Däniken, la misma estructura simbólica de los mitos antiguos. Los nombres cambiaron, afirma, pero el mensaje sigue siendo el mismo, los que vinieron del cielo volverán. En uno de los pasajes más evocadores de esta parte, el autor reflexiona, ¿y si somos, en realidad, los hijos abandonados de una familia cósmica que prometió regresar? Esta idea, más emocional que científica, le da al texto un tono casi melancólico. No habla de extraterrestres en términos fríos, sino de progenitores estelares que se marcharon dejando atrás a una humanidad aún inmadura. En ese sentido, su discurso roza lo espiritual, insinuando que el regreso de los dioses sería también un regreso del conocimiento perdido, una reconciliación con nuestro origen. El autor concluye la sección planteando una posibilidad provocadora, tal vez ese regreso ya ha comenzado, silencioso, disimulado entre los fenómenos que hoy llamamos avistamientos o contactos. El ciclo podría estar cerrándose, advierte, y nosotros aún no lo comprendemos. La frase encierra una mezcla de advertencia y esperanza, como si Däniken quisiera preparar al lector para un cambio inevitable. En lo reflexivo, esta sección toca una fibra profunda del pensamiento humano, el deseo de no estar solos y de que, de algún modo, alguien superior regrese a guiarnos. En la narrativa de Däniken, esta esperanza no es un mito vacío, sino la memoria biológica de un pasado compartido con los dioses. Si bien el autor ha sido criticado por especulativo, el valor de su propuesta radica en su capacidad de despertar una pregunta que atraviesa civilizaciones, y si la fe en el regreso de los dioses no fuera una superstición, sino un recuerdo de algo que realmente sucedió. Esa es la inquietud que deja suspendida, como una estrella en el firmamento de la duda, al cerrar esta parte de su obra. Sección 5. Los nuevos exploradores del cosmos. Erich von Däniken abre un horizonte de ideas que combina asombro, advertencia y reflexión. El tono se vuelve más filosófico, como si el autor mirara desde lo alto del tiempo y viera cómo la humanidad está comenzando a recorrer el mismo sendero que, según él, siguieron los antiguos visitantes estelares hace miles de años. Lo que antes fueron mitos, ahora son proyectos espaciales. Lo que antes llamaban carros de fuego, hoy se traduce en cohetes, cápsulas y estaciones orbitales. Y en esa coincidencia, Däniken encuentra un mensaje profundo: nos estamos convirtiendo en lo que antes adoramos. Desde el inicio, el autor plantea una comparación directa. Los dioses que descendieron antaño en columnas de fuego pueden haber sido viajeros del espacio. Y ahora, somos nosotros quienes preparamos esas columnas para partir hacia los cielos. Con esta afirmación, Däniken deja clara su tesis: la humanidad moderna está repitiendo la historia, aunque desde otro ángulo. Ya no somos los que miran hacia arriba esperando respuestas, somos los que se preparan para llevarlas a otros mundos. El autor describe cómo el hombre ha pasado de ser un espectador del firmamento a un protagonista activo del cosmos. Narra con entusiasmo los logros de la carrera espacial del siglo XX, los satélites, las sondas enviadas a Marte, los primeros pasos en la Luna, y la posibilidad cada vez más real de colonizar otros planetas. Pero más allá de los logros técnicos, Däniken ve en todo ello un eco de los antiguos mitos. Los relatos que antes parecían fantasía ahora parecen informes de vuelo. Esta frase resume su visión, que los textos sagrados o las leyendas antiguas no eran más que descripciones metafóricas de algo real, vistas con ojos incapaces de comprender la tecnología. A lo largo del capítulo, Däniken construye un paralelismo entre los dioses antiguos y los astronautas modernos.
Los primeros, dice, llegaron con conocimiento, poder y una tecnología incomprensible para las civilizaciones primitivas. Los segundos, es decir, nosotros, estamos a punto de hacer lo mismo. Si alguna vez llegamos a un planeta habitado por seres menos desarrollados, ¿cómo nos verán ellos? Probablemente como dioses, tal como los antiguos hombres vieron a quienes bajaron de los cielos. El autor reflexiona, quizás no fueron los dioses quienes nos crearon a su imagen, sino que seremos nosotros quienes reproduzcamos su historia, creando vida y cultura en otros mundos. Aquí, Daniken introduce una inquietud ética. ¿Estamos listos para asumir ese papel? ¿O repetiremos los errores de nuestros supuestos creadores? En su tono se percibe una mezcla de admiración y advertencia. Se pregunta si el hombre moderno, impulsado por la ambición, el poder o el orgullo científico, podrá actuar con la sabiduría que exige una responsabilidad tan grande. Nos preparamos para ser los dioses de otros, pero aún no hemos aprendido a ser justos entre nosotros, dice con una frase que resuena como una sentencia. Esta parte del libro adquiere un aire de espejo cósmico, lo que fue, vuelve a ser, pero en otro plano. Si alguna vez fuimos el experimento de seres venidos del espacio, hoy somos nosotros los que experimentamos con la vida, con la genética, con la inteligencia artificial. Daniken deja entrever una preocupación moral ante el avance descontrolado del conocimiento humano. No niega el progreso, pero pide conciencia. La grandeza tecnológica cinética podría llevarnos a convertirnos en los mismos dioses indiferentes que alguna vez nos dejaron atrás. En este punto, el autor amplía su reflexión hacia el futuro. Habla de la posibilidad de que, en los próximos siglos, la humanidad se expanda por la galaxia, terraformando planetas y estableciendo colonias. Seremos los mensajeros de la Tierra, pero también los responsables de no repetir los errores del pasado. Es una frase que condensa su visión esperanzadora pero crítica. El hombre puede ser un nuevo explorador del cosmos, pero su verdadera misión no será conquistar, sino comprender. El autor incluso se atreve a imaginar cómo podría verse desde fuera nuestro propio mundo. Tal vez, dice, otros seres, como los antiguos Anunnakis o los instructores celestes que menciona en sus investigaciones, observan ahora nuestra evolución, del mismo modo en que nosotros miramos los cielos buscando señales. Y en un giro casi poético, agrega, quizás ellos esperan nuestro regreso, tal como nosotros aguardamos el suyo. Con ello, Daniken sugiere que la historia cósmica es cíclica, una danza eterna entre el creador y el creado. A modo de reflexión, esta sección nos invita a pensar en la responsabilidad del conocimiento. Si realmente estamos caminando hacia las estrellas, no basta con la ciencia, necesitamos también una ética que acompañe ese viaje. En ese sentido, las ideas de Daniken dialogan, aunque desde diferentes visiones, con autores como Arthur C. Clarke o Carl Sagan, quienes también imaginaron a la humanidad como una especie destinada al espacio, pero advirtieron sobre el peligro de llegar a él sin sabiduría interior. El tono final del capítulo es esperanzador, casi espiritual. Daniken deja abierta la puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Quizás, dice, el universo espera que esta vez lo hagamos mejor. Con esas palabras, cierra la sección como quien mira al futuro con una mezcla de asombro y fe, recordándonos que los nuevos dioses del cosmos podríamos ser nosotros mismos. Pero solo si aprendemos primero a comportarnos como verdaderos hijos de las estrellas. Sección 6. Entre la fe y la ciencia. Erich von Daniken abandona por un momento el tono polémico y provocador que suele caracterizarlo para adoptar una voz más serena, casi meditativa. Aquí no pretende desafiar las creencias ni desmentir a los científicos, más bien, busca tender un puente entre ambos mundos, un espacio donde la fe y la razón puedan dialogar sin miedo ni superioridad. Su propósito es claro, no destruir ninguno de los dos pilares del pensamiento humano, sino reconciliarlos en una comprensión más amplia del universo y de nuestro propio origen. Desde las primeras líneas, Daniken invita al lector a reflexionar sobre una cuestión que atraviesa toda la historia del hombre: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son, dice, las mismas preguntas que animan tanto al creyente como al científico, aunque cada uno las formule en un lenguaje distinto. La fe busca respuestas en lo sagrado, la ciencia, en la evidencia. Pero ambas, en el fondo, comparten el mismo impulso, la necesidad humana de comprender su lugar en el cosmos. El autor expresa que durante siglos estas dos fuerzas se han enfrentado, como si la una anulara a la otra. Sin embargo, él propone verlas como complementarias. La fe sin conocimiento es ciega, y la ciencia sin espiritualidad es vacía, afirma con tono pausado. A través de esta frase, Daniken deja entrever su convicción de que la verdad no pertenece a un solo ámbito, sino que se construye en el punto donde ambos se encuentran. Mientras desarrolla su argumento, Daniken recuerda cómo antiguas civilizaciones parecían comprender esta unión. Los sabios egipcios,
Los sacerdotes mayas o los filósofos griegos no separaban lo divino de lo natural. Sus templos eran también observatorios astronómicos, y sus mitos explicaban tanto el cielo espiritual como el físico. En esas culturas, el misterio no se temía, se estudiaba. Con esta comparación, el autor parece lamentar que la modernidad haya roto esa armonía ancestral entre lo sagrado y lo racional. Más adelante, Daniken advierte que tanto la religión como la ciencia moderna han caído, cada una a su modo, en el dogma. La primera por exigir fe ciega, y la segunda por exigir evidencia absoluta. Cuando un hombre deja de preguntar, comienza a morir su espíritu, señala con firmeza, llamando a recuperar la curiosidad genuina, esa chispa que alguna vez movió a los profetas y a los astrónomos por igual. Cuestionar, dice, no es negar, sino buscar, y el verdadero creyente, tanto como el verdadero científico, debe ser un buscador. A medida que el texto avanza, el autor profundiza en una idea central: el universo no se revela del todo ni al microscopio ni a las escrituras. Está hecho de dimensiones que ambos métodos apenas rozan. La ciencia mide la creación, pero la fe siente su propósito. En esta frase, Daniken logra resumir su visión integradora, donde la tecnología y la oración pueden coexistir como dos modos distintos de mirar el mismo misterio. En un pasaje especialmente poético, sugiere que la mente humana debe aprender a pensar más allá de los límites impuestos por sus propias estructuras. Ni las religiones tradicionales ni la ciencia institucional, dice, han logrado abarcar la totalidad del ser. El hombre mira hacia las estrellas buscando a Dios, y al mismo tiempo examina su propio cerebro intentando encontrarlo allí. En esa doble búsqueda, Daniken ve una metáfora de nuestro tiempo, una humanidad que oscila entre el cielo y el laboratorio, entre el alma y la materia. A lo largo de esta sección, se percibe una clara invitación al equilibrio. El autor no propone una fe científica ni una ciencia religiosa, sino una apertura de pensamiento. Considera que el futuro del conocimiento humano dependerá de la capacidad de integrar ambas visiones sin despreciarse mutuamente. No es necesario creer menos para entender más, dice, desmontando la falsa dicotomía entre creer y saber. En uno de los momentos más introspectivos del capítulo, Daniken confiesa que su propósito no ha sido reemplazar a Dios con astronautas, sino ampliar el horizonte desde el cual lo comprendemos. Para él, las evidencias arqueológicas, los textos antiguos y las teorías cósmicas no niegan la divinidad, simplemente la muestran bajo otra luz, quizá más vasta, más universal. Si el hombre es imagen de los dioses, entonces también ellos buscan conocerse a través de nosotros. Esta frase suena casi como una plegaria, pero dirigida hacia las estrellas. El tono del final se vuelve sereno, invitando a la contemplación. Daniken afirma que la verdadera sabiduría consiste en aceptar que ni la fe ni la ciencia poseen la última palabra. Cada una ilumina una parte del misterio, y solo juntas pueden acercarse a comprenderlo. El misterio no está para ser resuelto, sino para ser compartido, concluye. Esta sección, entre la fe y la ciencia, puede verse como el corazón filosófico de todo el pensamiento de Daniken. No hay aquí extraterrestres ni templos antiguos, hay, más bien, una búsqueda interior, la reconciliación del hombre con su necesidad de creer y su necesidad de saber. Es el momento en que el autor deja de mirar hacia el pasado y vuelve la mirada hacia adentro, hacia el alma humana que, al final, sigue siendo el mayor de los enigmas. Conclusión: el eco de los dioses. Erich von Daniken adopta un tono profundamente reflexivo y casi poético para cerrar su recorrido por los enigmas del pasado. Aquí, el autor deja de lado las especulaciones técnicas y arqueológicas para elevar su mirada hacia un plano más humano y espiritual. Desde el inicio, invita al lector a comprender que la verdadera respuesta de los dioses no está en las estrellas, sino dentro de nosotros mismos. Su voz, pausada y cargada de asombro, suena más como la de un guía que la de un investigador, alguien que ha explorado mucho y, sin embargo, sigue maravillándose ante el misterio. Daniken comienza reconociendo con honestidad algo esencial: no tengo pruebas absolutas, pero sí evidencias que claman ser escuchadas. Con esta frase, admite los límites de su búsqueda, pero también reivindica su derecho a preguntar. La ciencia, dice, exige certeza, la fe, confianza. Y él se sitúa en el punto intermedio, en ese espacio donde la duda no es debilidad, sino impulso. Para el autor, las ruinas, los textos antiguos y las leyendas no son respuestas, sino ecos, susurros que invitan a mirar el pasado con ojos nuevos. A lo largo de esta conclusión, Daniken vuelve sobre una idea que recorre toda su obra: la posibilidad de que los dioses del pasado fueran visitantes de otros mundos, seres que, al compartir su conocimiento con la humanidad primitiva, encendieron la chispa del progreso. Pero ahora, su énfasis no está en demostrarlo, sino en lo que esa idea representa simbólicamente. Tal vez no vinieron para ser adorados, sino para enseñarnos a pensar,
reflexiona. De esta forma, transforma su hipótesis cósmica en una metáfora universal sobre el despertar de la conciencia humana. El autor propone que esos supuestos dioses, llámeseles ángeles, instructores celestes o viajeros de las estrellas, dejaron una huella indeleble no solo en los templos o los mitos, sino en la mente del ser humano. Ellos partieron, pero algo de su pensamiento quedó latiendo en nosotros, escribe. Esa herencia no sería tecnológica, sino mental, la capacidad de cuestionar, de crear y de mirar el firmamento con la certeza de que no estamos solos. Aquí, su tono se vuelve casi espiritual, como si la arqueología diera paso a una meditación sobre el destino del hombre. En un pasaje especialmente evocador, Däniken describe al ser humano como el eco de un llamado que aún resuena en las galaxias. La frase, cargada de misticismo, sintetiza su visión final: el hombre es tanto criatura como heredero de los dioses, una extensión consciente del cosmos que lo engendró. No somos solo resultado de la evolución biológica, sugiere, sino también de una antigua influencia que moldeó nuestra inteligencia y nuestra curiosidad. Este cierre, lejos de ofrecer una conclusión definitiva, abre una puerta aún más amplia al misterio. Däniken insiste en que el propósito de su investigación no es cerrar preguntas, sino multiplicarlas. Quizás el verdadero mensaje de los dioses fue enseñarnos a preguntar, afirma con serenidad. Para él, la curiosidad es el legado divino, la chispa que conecta lo humano con lo cósmico. En otras palabras, si alguna vez existieron esos dioses viajeros, su obra más duradera no fueron las pirámides ni los templos, sino la mente que los observa y se pregunta por ellos. A medida que se aproxima al final, el tono del texto se vuelve más inspirador. Däniken invita a los lectores a seguir explorando, tanto el cielo como el alma, con la misma fascinación. Mira hacia arriba y hacia adentro, dice, porque en ambos lugares encontrarás el mismo infinito. Esta frase resume toda su filosofía: el universo exterior y el universo interior son reflejos uno del otro. Buscar vida más allá de las estrellas es, en el fondo, buscar sentido dentro de nosotros mismos. El autor concluye con una sensación de esperanza cósmica. A pesar de las dudas, de las burlas y de las controversias que rodearon sus teorías, su mensaje final es profundamente humanista. Somos los hijos de una herencia que aún no comprendemos, pero que nos llama desde la noche estrellada. Con estas palabras, deja al lector frente al abismo del misterio, pero no con miedo, sino con asombro. En esta última reflexión, se percibe claramente que Däniken no quiere ser recordado como un simple especulador de antiguas astronautas, sino como un narrador del asombro humano. Alguien que supo mirar más allá de las fronteras del pensamiento establecido. Su eco de los dioses es, en última instancia, el eco de la propia humanidad intentando entender su origen y su propósito. Así termina la respuesta de los dioses, no con un punto final, sino con un silencio expectante, ese instante en que uno levanta la vista al cielo y siente que, tal vez, los dioses aún nos están respondiendo, pero lo hacen a través de nuestra propia voz. Cuando Erich von Däniken publicó La respuesta de los dioses, lo hizo como una prolongación natural de su tesis más provocadora: que el ser humano no está solo en el universo y que nuestras civilizaciones más antiguas fueron tocadas, instruidas o incluso creadas por seres de otros mundos. Pero más allá de esa afirmación que lo hizo célebre y polémico, este libro marca un punto de madurez dentro de su obra. Ya no se limita a lanzar hipótesis espectaculares sobre naves estelares en los murales mayas o pistas de aterrizaje en Nazca. Aquí busca un tono más reflexivo, casi filosófico, preguntándose qué significa realmente esa respuesta que los dioses pudieron haber dejado en nosotros. El texto puede leerse como una meditación sobre el origen y destino de la humanidad, escrita desde el asombro y la sospecha. Däniken invita a mirar el pasado con desconfianza hacia los relatos oficiales, lo que en los años 70, cuando la obra fue publicada, encajaba con el clima cultural del momento. Era una época marcada por la desilusión hacia las instituciones, por la expansión de la contracultura y el auge de la exploración espiritual y científica. En ese contexto, su propuesta caló con fuerza, ofrecía una narrativa alternativa que unía mito, arqueología y ciencia ficción. El autor plantea que los llamados dioses de la antigüedad podrían haber sido visitantes extraterrestres, y que su respuesta no fue tanto un mensaje verbal como un legado genético y simbólico. La chispa de la inteligencia humana. Esa idea dialoga indirectamente con teorías contemporáneas, como las de Carl Sagan en Los dragones del Edén, donde se explora el desarrollo de la mente humana desde la evolución biológica. Sin embargo, Däniken se aparta del rigor científico para adentrarse en un terreno más especulativo, incluso místico, lo que ha dividido a sus lectores entre los fascinados y los escépticos. Mientras algunos arqueólogos y científicos lo acusaron de pseudociencia, por falta de evidencias verificables, el público en general lo acogió con entusiasmo. Su obra se volvió un fenómeno cultural porque apelaba a una necesidad profunda:
creer que hay un propósito mayor detrás del misterio humano. En un mundo cada vez más racional y desencantado, Däniken reintrodujo el mito, pero con un ropaje moderno. Su lectura de las pirámides, los templos y los textos sagrados como vestigios de tecnología cósmica ofrecía una especie de espiritualidad tecnológica, una reconciliación entre fe y ciencia. Desde una mirada actual, el libro puede entenderse también como un espejo de nuestra obsesión moderna por el origen y por la idea de contacto. En tiempos donde los avances en astrobiología y exploración espacial son reales, con sondas que ya han salido del sistema solar y telescopios que detectan exoplanetas habitables, las preguntas de Däniken cobran una nueva vigencia. Su error no fue preguntar, sino pretender responder sin suficiente evidencia. Y sin embargo, esa audacia es lo que convierte su obra en algo más que una curiosidad pseudocientífica, la transforma en un mito moderno, una búsqueda de sentido a escala cósmica. En comparación con obras que abordan el mismo asombro ante lo desconocido, como 2001, Odisea del espacio de Arthur C. Clarke o El fin de la infancia, la diferencia es clara. Clarke plantea el contacto extraterrestre como una posibilidad metafísica y evolutiva, mientras que Däniken lo convierte en una realidad histórica ya consumada. Pero ambos comparten la misma fascinación, la idea de que los dioses y los extraterrestres podrían ser el mismo rostro del misterio universal. En términos de estilo, la respuesta de los dioses se mantiene fiel al tono que caracteriza al autor, un discurso entre el ensayo divulgativo y la narración aventurera, cargado de certezas emocionales más que pruebas empíricas. Sin embargo, su mayor mérito no radica en la exactitud de sus datos, sino en su capacidad de despertar la curiosidad. Es un texto que inspira a mirar las ruinas, los mitos y las estrellas con una pregunta en los labios: ¿y si todo esto fuera verdad? Hoy, en una era donde la inteligencia artificial, la exploración marciana y la manipulación genética parecen acercarnos al papel de creadores, la reflexión final de Däniken, que los dioses quizá no estén en el cielo, sino dentro de nosotros, adquiere una resonancia inesperada. Puede interpretarse no como una afirmación literal, sino como una metáfora del poder humano para crear, imaginar y buscar respuestas más allá de los límites impuestos por la ciencia o la fe. Así, la respuesta de los dioses permanece como una obra fronteriza, entre lo creíble y lo fantástico, entre la arqueología y la revelación. Su fuerza no está en convencer, sino en provocar. En última instancia, la verdadera respuesta de los dioses quizás sea la que Däniken nunca llegó a formular del todo, que el impulso de preguntar, de no aceptar lo dado, es el signo más divino de nuestra especie. Lo más inquietante del pensamiento de Däniken no es si tenía razón o no. Es lo que nos obliga a pensar sobre nosotros mismos. Si los dioses vinieron del cielo, ¿qué somos nosotros? ¿Sus descendientes? ¿Su experimento? ¿Su legado perdido? Quizás la respuesta de los dioses aún no ha llegado. O tal vez, como sugiere Däniken, siempre ha estado frente a nosotros, en las piedras, en los templos y en el cielo. La respuesta de los dioses nos invita a mirar el pasado con nuevos ojos. A no temerle a las preguntas, sino a las respuestas que podríamos encontrar. Si este tema te apasiona, dale like, comparte este video y suscríbete para más análisis de los libros que cambiaron la forma de ver la historia y el misterio humano. Porque a veces, para entender el futuro, hay que escuchar la voz de los dioses.